Antes que nada, bienvenidos, gracias por acompañarnos este día, en esta tarde, espero que todos estén desde sus casas, sí nos escuchan, ¿verdad? Bueno, por ahí estuvimos leyendo de dónde nos acompañan, la verdad es que me da mucho gusto tenerlos desde Perú, Guatemala, desde aquí varias ciudades de México, en Tlaxcala, San Luis Potosí, Oaxaca, Baja California, bueno, la verdad es que una maravilla, desde todas Toluca, Ciudad de México, Iztapalapa aquí en Ciudad de México, de Iztapalapa para el mundo. Así que bueno, por ahí todos los vamos leyendo ahorita con calma. Antes que nada, pues les presento brevemente lo que es Unir México antes de dar paso a este gran panel. Unir México es una institución, una universidad, bueno, antes de Unir México, UNIR, como la Universidad Internacional de La Rioja, que surge 100% en línea ya en esta sociedad del conocimiento y que es parte del grupo Proeduca. Surge en 2009, somos una universidad entre comillas muy joven comparada con muchas décadas, lo cual no es que nos haga ni inexpertos, ¿no? Ni que no tengamos calidad, al contrario. Ya hoy en día, estando también en internet, podemos llevar la educación y la formación hasta donde ustedes se encuentren, hasta donde lo necesite la gente. La verdad es que estas necesidades de formación a lo largo de la vida, de esta formación continua que nos demanda hoy en día la sociedad y cambios como los hemos tenido en esta pandemia, donde además se van cambiando los puestos, van resurgiendo nuevos, se van creando otros van desapareciendo, se van modificando. Es muy importante continuar formados. Somos una universidad de titularidad y gestión privada y que desde el inicio estamos enfocados a la calidad académica. En un inicio, como bien su nombre lo dice, La Rioja, pues surgimos en España, ¿no? Como unir ahora la universidad en internet. De ahí es que hoy por hoy tenemos una comunidad de más de 50,000 estudiantes en activo, más de 70,000 egresados en más de 90 países y con más de 6,000 convenios a nivel grupo. De ahí es que surge la idea, cuando vemos todos los estudiantes que se van matriculando de muchos países, de poder tener una universidad no solo en España o registrada en España, sino también la universidad aquí en México, una universidad mexicana, internacional, de la misma UNIR, del mismo grupo Proeduca, que compartimos la misma metodología, pero que somos mexicanos también, que tenemos una planta docente, que tenemos el reconocimiento de validez oficial ante la Secretaría de Educación Pública, y de igual forma tenemos Fundación UNIR Colombia, que también es parte de este grupo y es también una institución de educación superior, que buscamos también llevar programas ad hoc a lo que se requiere en nuestros países. También tenemos además sedes en Ecuador, en Perú, como ya bien nos conocen por ahí, y en otros países como Argentina, Bolivia, etcétera. Y cada vez somos más. Unir México surgimos en 2013. Aquí, registrados ante la Secretaría de Educación Pública, se hizo una evaluación de la metodología, del modelo, de las plataformas que utilizamos para ver si contábamos con la calidad necesaria para poder ofrecer este tipo de educación completamente en línea. Y bueno, después de una ardua labor y una ardua también análisis y verificación por parte de la SEP, pudimos registrarnos. Posteriormente es hasta 2014 que surgen nuestros primeros REBOEs y los primeros matriculados en nuestras 5 licenciaturas. Más adelante, en 2016-2017, surgió las primeras maestrías, ¿no? 5 maestrías. Hoy por hoy me da mucho gusto decir que tenemos 30 programas de posgrado y 5 licenciaturas. Con lo cual, bueno, de hecho ya tenemos alrededor de unos 15,000, 17,000 estudiantes, principalmente, o el grueso, en maestría de nuestros programas aquí en UNIR México, pero que en estos años que ya llevamos desde 2014 que se matriculan los primeros, pues nos da mucho orgullo haber ido creciendo y ofreciendo este tipo de modalidad. Más del 92% nos recomienda y entre el 87 y el 90% están completamente satisfechos en esta metodología. Siempre estamos dispuestos a mejorar, siempre será un gusto poder escuchar sus recomendaciones y estamos siempre a la mejora continua. A muchos, para que nos conozcan brevemente, la oferta educativa que tenemos están en varias áreas, como empresa, donde tenemos el MBA, finanzas, inteligencia de negocios, recursos humanos, un MBA internacional. Todas nuestras maestrías tienen doble titulación, la mexicana oficial
y la española por parte de UNIR España como título propio que cuenta con valor curricular. Tenemos también en el área de empresa toda la parte de comunicación y marketing, por si les interesa. Karina les puede aquí dar su correo para que nos escriban y nos digan si a alguien le puede interesar o recomienda a alguien más. También tenemos convenios con instituciones y empresas, ONGs. En el área de salud también tenemos 2 maestrías completamente en línea todas y también más en el tema centrado a la parte de la administración en el sector salud. En educación, que es donde les voy a presentar el panel de hoy de nuestras expertas, tenemos también una amplia gama de nuestras maestrías, muy enfocados sobre todo a temas específicos como el aprendizaje, cognición y desarrollo educativo, psicopedagogía, educación inclusiva, tecnología educativa, ¿no? Liderazgo, orientación educativa familiar, por si a alguien de ustedes les interesa. Otra área que estamos creciendo fuertemente es la de ingeniería, donde tenemos todas estas maestrías, como inteligencia artificial o seguridad informática, Big Data, que son de las que más tenemos estudiantes. Y el área de derecho, que también acabamos de sacar 3 maestrías nuevas, por si alguien conocen que les puede interesar administración pública, protección de datos, juicios orales. En UNIR buscamos ir siempre a la vanguardia también, con conocimiento pertinente, ¿no? Y a lo que se está moviendo en las tendencias hoy en día. Finalmente, el área de humanidades, que en UNIR es muy grande. Aquí en México tenemos una maestría en teatro y artes escénicas y posteriormente iremos ampliando nuestra oferta. En la metodología de estudio, que es, la verdad ha sido muy exitosa, está basada en 4 pilares fundamentales, que son que tú ya tienes en tu campus en línea materiales de estudio que tienen una guía docente, bibliografía básica. Tú ya desde que entras hasta que terminas sabes cuándo haces tus exámenes, o sea, toda la parte de la calendarización, tus temas, tus lecciones magistrales, perfectamente ordenadas semana por semana. Pero un pilar fundamental en nuestro modelo es que tenemos al profesor y el otro pilar a todo el acompañamiento, que es el tutor y el pretutor. El profesor es un experto en la materia que nos guía y nos facilita y nos apoya en este conocimiento que vamos adquiriendo y que vamos construyendo y que nos da clases en vivo y en directo. También se dedica a toda la actividad académica, foros, corrección de actividades, dudas, exámenes, pero no lo distraemos de esta actividad académica. Para ello tenemos también al tutor, que se vuelve como un ángel de la guardia, que nos está apoyando todo el tiempo, que nos da este acompañamiento, que nos apoya en la planificación de nuestro trabajo, de estudio, que nos va recordando todo el tiempo qué actividades tenemos, si ve que no nos hemos metido al campus, en fin. Finalmente, la evaluación, que está conformada por la evaluación continua, que obviamente tiene el gran peso, y posteriormente el examen. Y también es 100% en línea desde su casa, pero a través de ciertas plataformas como el Respondus, para tener de alguna manera la certeza de que los estudiantes se están conectando y son quienes dicen ser en sus actividades y que se están conectando a hacer el examen. Usamos el Adobe Connect para las clases en la mayoría de los casos y Canvas como plataforma básica. Yo sin más los dejo, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, siempre que sepan que detrás de todo una universidad en línea vemos muchas personas, igual que ustedes, que está esa parte humana, que no los vamos a abandonar, y por ello mismo los quiero invitar a que conozcan más de nuestra institución en este panel. Soy Julieta Palma, como ya les había comentado mi compañera Karina Catalán, y Karina, quien está detrás de este chat también con otro equipo, apoyando todos los requerimientos que ustedes necesiten. Estos son nuestros datos y quiero invitar a la maestra Itziar Zubillaga para que se conecte, ya que ella es, ya se me pasó, ella es nuestra directora del área de educación y, no se conecta por ahí Itziar, ¿no anda por ahí? Y bueno, la verdad es que es una persona increíble y muy preparada. Ella es licenciada en Pedagogía por la Universidad Panamericana
Es especialista en problemas de aprendizaje por la Universidad de las Américas, diplomada en asesoría familiar por la Universidad de Pedregal y maestra en psicología educativa por la Universidad de Desarrollo del Estado de Puebla. Candidata a doctora también por la UPAEP. Ha ejercido más de 30 años como docente en diferentes niveles educativos, primordialmente licenciatura y posgrados en el área de psicología y pedagogía en temas relacionados con el desarrollo humano y la didáctica. Es responsable de coordinaciones académicas en el ámbito universitario, ha sido también consultora educativa, ha desarrollado proyectos curriculares para licenciatura y posgrados presenciales también y en línea, y cofundadora de Complejidad Educativa de grupo. También es autora de un libro y de numerosos artículos especializados y también siempre nos acompaña, nos apoya y da ponencias a nivel nacional e internacional. Y la dejo para que nos presente este panel. Muchas gracias. Muy buena tarde. Un gusto que nos acompañen. Julieta, muchísimas gracias. Karina, otro tanto. De verdad, es un placer que tengamos la oportunidad de coincidir en este espacio. Vamos a platicar un ratito acerca de una vertiente de la educación muy en boga, muy actual, con mucha necesidad de conocimiento para aplicarlo en el día a día de nuestra vida personal y de nuestra vida profesional, que justamente es la educación inclusiva con esa gama de posibilidades que tiene. Para esto, pues, vamos a estar 3 personas. La maestra Paloma Sea, quien expondrá primero, y después la maestra Axaj Vázquez. Primero les platico de Paloma. Bien, Paloma actualmente es la coordinadora de la maestría en educación. Ella es licenciada en pedagogía por la Universidad Panamericana, especialista en adicciones por el Centro de Estudios Superiores Montefénix, maestra en Dirección de Capital Humano de la Universidad de Anáhuac y actualmente estudia el doctorado en Ciencias de la Familia. Ha trabajado, ya hace algunos años, aunque Paloma es muy joven, en posiciones de coordinación y de dirección en diferentes instituciones educativas. Además de que lleva siendo docente en educación superior desde hace más de 7 años. Paloma, te dejo la palabra. Muchas gracias, Itziar. Muchas gracias a Julieta, a Karina, a Itziar por la invitación. Pues me da muchísimo gusto estar por aquí. Disfruto muchísimo dar clases en UNIR. Y bueno, pues actualmente me toca colaborar en UNIR como coordinadora en la maestría en educación y también pues me toca dar algunas clases. Entonces yo les quiero platicar de este tema que me invitaron a colaborar hoy, pues muy brevemente, desde un enfoque específico que ahorita vamos a comentar. Pues bueno, el tema es, como decía Itziar, educación inclusiva, y lo que me gusta de este tema pues es que nos invita a todos, nos toca a todos, nos suma a todos, y en algún momento del quehacer educativo nos vamos a sentar a reflexionar, a cuestionarnos o a estudiar qué es la inclusión educativa. Entonces, pues bueno, cuando Itziar me hizo el favor de invitarme, yo pues un poco revisando literatura dije, a ver, ¿cómo se define la inclusión educativa? Y me encontré con una definición de UNICEF que nos dice que hablar de educación inclusiva es identificar y dar respuesta a la diversidad. Y la verdad es que fue una definición muy sencilla, muy concreta, pero a mí me gustó muchísimo, porque algunos de ustedes coincidirán en que cuando pensamos en inclusión educativa, muchas veces pensamos inmediatamente en alguna discapacidad, pensamos en algún trastorno del aprendizaje, pensamos a lo mejor en trastorno por déficit de atención e hiperactividad o sin hiperactividad, que es algo como muy común en el gremio educativo, que lo escuchamos frecuentemente. Pensamos también a lo mejor en trastorno del espectro autista. Sin embargo,
Pues yo pensaba sobre qué papel tiene la inclusión educativa hoy en este siglo XXI, en estas circunstancias en las que estamos viviendo debido a la pandemia y que por supuesto nos ha llegado a todos, ya sea más cerca o menos cerca, pero todos nos sentimos identificados, todos nos sentimos relacionados, todos nos hemos encontrado con inclusión educativa como resultado de esta experiencia que hemos vivido con el virus de COVID-19, que nos ha llevado a nuevos desafíos en todos los terrenos y en todas las áreas. Por supuesto, en el área de la salud, sin duda hemos visto grandes y enormes desafíos. Ha impactado, por supuesto, también al área de la salud mental. Y concretamente en la educación, pues no nos hemos quedado atrás, ¿no? Los educadores nos hemos tenido que reinventar, nos hemos tenido que cuestionar, nos hemos tenido que adaptar y por supuesto hemos tenido que atender y dar respuesta a la diversidad, como nos lo decía la definición de UNICEF. Porque lo primero que hemos tenido que replantear y reestructurar han sido nuestras nuevas formas de encontrarnos. Nuevas formas de encontrarnos no solamente en el área cognitiva, sino cómo hemos podido o cómo hemos tratado de encontrarnos a pesar del aislamiento, a pesar de la distancia física, a pesar de no podernos sentar a conversar entre colegas educadores, de no podernos sentar a conversar con nuestros alumnos. Y entonces, pues, uno de los elementos que me lleva a pensar en esta inclusión educativa es que a nivel internacional, a nivel mundial, hemos enfrentado una misma tormenta, pero la hemos navegado en distintos barcos. Y no me dejarán mentir, sabemos que hay personas que la han podido transcurrir de una manera quizás más llevadera, quizás más positiva, con mayor esperanza, con mayor disposición, y también seguramente ustedes en sus relaciones familiares, en sus relaciones de amistades, en sus relaciones profesionales, se habrán dado cuenta que hay personas que la han enfrentado desde un mayor reto emocional, desde una posición de mayor desesperanza, de mayor negatividad, de mayor miedo, de mayor incertidumbre. Y esto es lo que encontramos también en educación. Esto es lo que vamos a encontrar en nuestros alumnos el día de mañana, cuando podamos regresar a las aulas, pero también lo encontramos en el día a día, a la distancia, en el día a día, hoy por hoy, educando a través de plataformas, a través de computadoras, a través de cámaras. Y entonces, bueno, pues me parece que dos de los elementos que nos ha tratado de enseñar la pandemia o que nos ha dado la oportunidad de aprender a todos es la empatía y la resiliencia. Dos conceptos, dos fundamentos que también considero relevantes y sin duda básicos para hablar de inclusión educativa. La empatía no solamente como la posibilidad de entender lo que te está pasando o de creer que entiendo lo que te está pasando, sino como la verdadera disposición de mirar el mundo y de mirar las circunstancias desde tu lugar, desde tus zapatos. Entonces, claro, a los educadores esto nos implica un gran reto, y un gran reto que además se duplica cuando lo único que podemos ver son las cabecitas de nuestros alumnos, las caritas de nuestros alumnos, pero en realidad es muy complicado que en estas circunstancias que estamos atravesando conozcamos cuál es el contexto de vida, cuáles son las pruebas, cuáles son las pérdidas a las que se han enfrentado nuestros alumnos. Y la resiliencia como otro concepto fundamental en la que hemos tenido la posibilidad como adultos y como educadores de modelar a nuestros niños, de modelar a nuestros adolescentes esa capacidad de sobreponernos a la adversidad y salir adelante a la adversidad, y salir avante ante la adversidad.
Y entonces me parece que aquí quisiera hacer una reflexión sobre la similitud y sobre la relación que tiene la inclusión, la educación inclusiva con la educación emocional. Y bueno, pues sin duda ya se le apostaba a la educación emocional, ¿no? Ya lo reflexionábamos, ya lo planteábamos, ya se impulsaban proyectos en todos los niveles educativos orientados a la educación emocional, pero creo que ahora, sin duda, se tiene que volver una parte central, una parte fundamental, si no es que el corazón de los proyectos educativos. Porque lo que vamos a encontrar cuando regresemos a las aulas, cuando regresemos a las instituciones educativas, es que el mayor reto no estará en impulsar la esfera cognitiva o la dimensión cognitiva de nuestros alumnos. Claro que vamos a encontrar lagunas, claro que vamos a encontrar deficiencias, claro, esto ya lo sabemos de base, ¿no? Y esto lo sabemos por todo lo que ha implicado y todos los retos y todas las dificultades que ha tenido en términos de conexión, en términos de tecnología, es decir, sabemos que vamos a encontrar huecos que vamos a tener que ir subsanando poco a poco en términos cognitivos, pero me parece que lo fundamental será que nos demos tiempo, que nos detengamos a diagnosticar, a observar, a encontrar cómo estamos recibiendo a los educandos. Habrá quien venga de espacios armónicos, de dinámicas familiares que pudieron contenerlos, que pudieron acogerlos, que pudieron acompañarlos durante todos estos meses que hemos vivido además amenazados, y habrá quien venga de dinámicas familiares en donde estuvo presente la violencia, el maltrato, donde estuvo presente el trastorno por abuso de sustancias. Entonces, sin duda, vamos a tener que mirar, que cuidar, que retomar, que acompañar toda esta parte afectiva, emocional, familiar, social de nuestros alumnos. Y entonces la educación emocional se convierte en nuestra medicina preventiva. Ya lo sabíamos, pero hoy lo retomamos. Hoy cobra una importancia mucho mayor, ¿no? Sabemos que la educación emocional nos ayuda a enfrentar cualquier reto que se nos presente a lo largo de la vida o que se les presente a nuestros alumnos a lo largo de la vida y que se convierte en un factor de protección para psicopatologías, en un factor de protección para trastornos de la conducta alimentaria, en un factor de protección para trastornos por abuso de sustancias, en prevención de suicidio, en fin, se convierte sin duda en un factor de protección para todo lo que tiene que ver con salud mental. Y, por supuesto, sabemos que, hablando de educación inclusiva, pues algunos trastornos o algunas psicopatologías se van a ver visto incrementadas o agravadas por toda esta situación de confinamiento, por todas estas pérdidas que ha traído esta pandemia. Y entonces, por supuesto, la educación inclusiva y la educación emocional se convertirán, o por lo menos tendremos que esforzarnos en convertirlas y en no dejar todos estos aprendizajes que hemos venido recabando, recopilando a lo largo de este proceso y a lo largo de este reto, se tendrán que convertir en una práctica naturalizada. En una práctica naturalizada en donde promovamos y en donde demos espacio en las instituciones educativas al autoconocimiento. Solo a partir del autoconocimiento, solo a partir de la autorreflexión, podremos construir, podremos retomar, podremos sanar aquello que haga falta sanar. Y uno de los factores que me parecen muy importantes a retomar y a reflexionar es que en este trabajo de educación inclusiva, pues sin duda tendremos que sumar a las familias, invitar a las familias. Y me parece, o al menos en la experiencia que he tenido en instituciones educativas, me he encontrado frecuentemente con una fractura entre la escuela y la familia. En muchas ocasiones la escuela no quiere que la familia intervenga y en muchas ocasiones la familia va a desprestigiar, va a criticar, va a cuestionar las acciones de la escuela.
Bueno, pues ahora en donde las familias han tenido que retomar ese papel o ese lugar como primer agente educador que en muchas ocasiones desafortunadamente lo habíamos olvidado o lo habíamos perdido, y ahora con niños y adolescentes en casa hemos tenido que estar mucho más involucrados, mucho más presentes. Es el momento en el que es el momento ideal para volver a conciliar, para volver a unir la función de la escuela y de la familia. También es un gran momento para que nos cuestionemos aquellos patrones de crianza y aquellos patrones de docencia que resultan obsoletos. Aquel autoritarismo, aquellas formas en donde considerábamos que a partir de reglas implacables, a partir de estilos que veníamos implementando a lo largo de muchos años, y porque yo he trabajado en docencia durante 20 años y esto es lo que me ha funcionado, entonces tiene que seguir siendo así, ¿no? Hoy sabemos que podemos reinventarnos, que podemos implementar estrategias nuevas, que podemos cuestionarnos, que podemos abrirnos a nuevas posibilidades, y en estas nuevas posibilidades y en estos nuevos patrones de crianza y en estos nuevos patrones de docencia, implementar, invitar, sumar a la educación inclusiva y a la educación emocional. Y bueno, solamente así podremos capitalizar esta experiencia que hemos vivido, podremos rescatar todos estos aprendizajes, rescatar todas estas nuevas prácticas para que podamos, a partir de estas vivencias, a partir de estas experiencias que sin duda marcarán un hito en la educación, podamos fomentar, podamos impulsar, y no solamente eso, sino podamos ser creadores de una transformación social y de una transformación educativa. Pues muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por su presencia, y esta sería mi participación, y estoy a sus órdenes por si hay alguna duda, alguna inquietud. Paloma, muchísimas gracias por tu intervención. Voy a dar paso a la maestra Aksak Vázquez, y ya al final Karina nos va a ayudar por si hay por ahí alguna pregunta que podamos complementar o que podamos resolver. Gracias de verdad por estar aquí. Bueno, pues doy ahora también la más cordial bienvenida a la coordinadora de la Maestría en Educación Inclusiva e Intercultural. Aksak tiene gran parte de su formación en ambientes educativos internacionales y en empresas transnacionales. Ha adquirido valores de respeto y de inclusión que son parte fundamental de su vida personal y de su vida profesional. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el ámbito educativo, como capacitadora de docentes, como docente en distintas instituciones internacionales. Su trayectoria profesional la ha llevado a convivir con estudiantes de más de 50 países. Ella tiene por ahí un lema que me encanta y que dice que su vocación es servir e influir para que este mundo sea mejor. Así de fácil y de sencillo. Aksak, toda tuya la palabra. Pues buenas noches a todos, muchísimas gracias Itziar por esta presentación. Pues estoy muy feliz de compartir con ustedes parte de mi experiencia. Les voy a platicar sobre unos estándares que manejamos en colegios internacionales con un esquema en donde apoyamos a los docentes a que lleven a cabo sus labores a partir de estos 7 estándares. En realidad son 8, pero les voy a platicar cuál es el octavo. Entonces voy a iniciar. El primer estándar se llama altas expectativas que inspiran y motivan y desafían a los alumnos. Aquí es importante crear un ambiente estimulante y seguro para nuestros educandos, que sea un lugar que los rete, que pongamos objetivos de aprendizaje que los reten, siempre considerando sus antecedentes. Yo siempre digo que cada uno de nosotros tenemos una cultura porque cargamos un bagaje de experiencias, de ideologías, de pensamientos, de crianza, y dependientemente de
la comunidad, país o espacio de donde provengamos, ¿ok? En este estándar, como docentes, tenemos que mostrar una actitud positiva, modelar las actitudes que esperamos de los estudiantes, modelar el comportamiento que esperamos de los estudiantes. Es crear comunidad. Y se crea comunidad cuando compartimos unos valores, cuando compartimos valores universales dentro del aula. No es necesario ser amigos, sino compartir esos valores que nos lleven a un fin común, que en este caso es el aprendizaje. Entonces, bueno, este es el primer estándar, las altas expectativas que inspiran y motivan a los estudiantes. El segundo estándar es promover el buen avance y resultados de los alumnos. Aquí es muy importante, como bien comentaba nuestra compañera Paloma, el conocer las habilidades de nuestros estudiantes, cuáles son sus fortalezas y trabajar a partir de ellas. Ajá. Aquí la inclusión no se trata de señalar las diferencias, sino que lo que seamos diferentes nos haga crecer. Entonces, estas habilidades las vamos registrando, se van reconociendo y vamos viendo la cultura del estudiante, de dónde viene, qué habilidades tiene, por qué las tiene, cómo las ha desarrollado, y a partir de ahí vamos midiendo el progreso. Para mí el aprendizaje es progreso, ¿no? Tomamos un punto de partida, el aprendizaje previo, conforme vamos aprendiendo, desarrollando habilidades y comprendiendo lo que se va compartiendo, pues el estudiante va progresando, y eso es lo que tenemos que tener un muy buen registro de ello, ¿no? Esto demuestra el aprendizaje que va desarrollando el estudiante. Aquí es muy importante fomentar que cada estudiante es responsable de su propio aprendizaje. En edades tempranas es muy difícil decir que un niño pequeño es responsable de su aprendizaje, pero sí hay maneras de que podemos empezar a fomentar esta manera de pensar, porque al final el aprendizaje es de uno y cada quien tiene una perspectiva de acuerdo a este desarrollo de aprendizaje, habilidades y comprensiones, cómo lo manejamos. El tercero es mostrar buen conocimiento de la materia y el currículo. Bueno, todos los docentes sí tenemos un buen conocimiento de la asignatura que impartimos. Sin embargo, aquí es muy importante tener la mente abierta porque habrá experiencias, culturas, maneras de ver la vida que los estudiantes comparten con nosotros. Y esta apertura nos permite pues ampliar este conocimiento que podemos tener de las asignaturas. Es muy importante que siempre los estudiantes puedan compartir estos antecedentes del lugar de donde vienen, todo el contacto que han tenido con sus culturas, ¿no? Y una vez que lo comparten, pues todo el mundo empezamos a aprender y empezamos a hacer una comunidad de respeto, de tolerancia, de inclusión, de interculturalidad, que es lo que este mundo necesita. Entonces, aquí el mensaje es, sí, tenemos que tener un excelente conocimiento del currículo, pero también tener la apertura de conocer las diferentes maneras de percibir el mundo que tienen nuestros estudiantes. El cuarto es, y esta es la base de todo, cuando hablamos de inclusión, parte desde la planificación, y lo tenemos que poner. Una secuencia didáctica tiene que incluir esta parte de inclusión. ¿Qué es lo que se sugiere que se ponga? Se ponen los aprendizajes esperados y los criterios de éxito, ¿ok? ¿Qué esperamos que los estudiantes puedan identificar en cuanto van desarrollando o obteniendo ese conocimiento, las habilidades y la comprensión? Entonces, dentro de la planificación es muy importante incluir todas esas características que nos van a hacer tener un aula intercultural e inclusiva, ¿ok? La manera en que podemos estructurarla iniciamos con un calentamiento donde se puede identificar el conocimiento previo de los estudiantes, donde podemos hacer conexiones con lo que ellos comparten. Después viene el desarrollo donde hay ciertas actividades y aquí se manejan diferentes
niveles, digamos, de habilidad o de conocimiento. Eso viene en otro estándar, se los voy a platicar después. Y por último, hay una plenaria en donde cada estudiante puede hacer una autorreflexión acerca del aprendizaje esperado, si se logró o no se logró, o hasta dónde se logró, y eso sirve para que el docente pueda volver a planear para la siguiente sesión cómo abordar los temas de diferente manera o con diferentes estrategias. Entonces, la planificación es muy importante, ya que ahí se puede incluir todas las cuestiones de diferentes habilidades, estilos de aprendizaje, etcétera. Y bueno, el quinto es responder a las fortalezas y necesidades de todos los alumnos, ¿no? Aquí hablamos muchísimo del diseño universal de aprendizaje, que se basa o que inició de crear instrumentos, herramientas, no sé cómo le quieran llamar, donde había rampas, donde subieran personas que utilizan una silla de ruedas. Pero esa rampa también sirve para personas que a lo mejor en ese momento tuvieron alguna lesión en su pierna, también la pueden usar a lo mejor personas que de la tercera edad. Entonces, si esto lo trasladamos a la educación, es lo mismo, ¿no? Yo lo veo como un restaurante, un buffet, en donde va diferentes personas con diferentes gustos, diferentes maneras de comer, ¿no? Puede ser el vegano, el intolerante a la lactosa, el vegetariano, el carnívoro. Entonces van a un buffet y en ese buffet encuentran todo lo que cada quien puede comer, ¿no? Lo mismo lo hacemos en educación. En donde yo colaboro se manejan 3 niveles, ¿no? Una habilidad donde es para principiantes y se hace un trabajo, se pide un trabajo para principiantes, uno nivel medio y uno nivel avanzado. Y la idea es que se proponen esos 3 niveles y los estudiantes saben cuál es el que tienen que acceder. Entonces, bueno, ese es el quinto, que más que llamar diferenciación, ya no se llama diferenciación, prefiero que sea la parte de inclusión, en donde damos esas opciones para que los estudiantes identifiquen cómo aprenden y qué es lo que, qué actividades son las que se ajustan a sus habilidades. El número 6 es hacer uso preciso y productivo de la evaluación. La evaluación es muy importante como docentes, y yo creo muchísimo en la evaluación formativa. Todo lo que observamos durante una sesión debe ser registrado, todas las habilidades, comentarios, inferencias, deducciones que hacen los estudiantes, nos dan pie para hacer una muy buena planeación. Yo soy fan de las rúbricas, me parece que dan muy buena pauta para que los estudiantes puedan autoevaluarse, coevaluarse y, bueno, el docente también los evalúa. Y las evaluaciones sumativas, pues bueno, son las que se hacen al final como un recuento de todo el aprendizaje obtenido, ¿no? Entonces, aquí lo importante es considerar qué tipo de aprendizaje es el que se está llevando a cabo. Si es conocimientos, si están desarrollando habilidades o si están llegando al nivel de la comprensión donde ellos pueden explicar o transferir el conocimiento a nuevas realidades. Entonces, esta es la parte de la evaluación, llevar un registro preciso de todo esto. Y bueno, aquí puse la docente como parte de los educandos, ¿no? Del grupo de estudiantes. El número 7, pues dije que eran 7, pero en realidad son 8, pero bueno, el 7 es cómo manejamos el comportamiento de manera eficaz, ¿no? Como mencionaba Paloma, tenemos diferentes situaciones de vida, incluso ahorita en pandemia, ¿no? Diferentes situaciones que se viven en casa, los que se quedaron en línea, diferentes realidades. Entonces, ¿cómo se maneja un buen comportamiento? Es muy difícil que todos sigamos un comportamiento de igual manera, ¿no? Entonces, lo principal es, algo que hacemos es sacar la rata de la cabeza de los niños, que ellos puedan expresar qué es lo que les afecta, qué es lo que traen en su mente. Y después hacemos rutinas, damos un poco de manejo con gamificación para que ellos sientan que van haciendo
van logrando cierto comportamiento, ciertas actitudes. Siempre se felicita el comportamiento deseado, ¿no? Evitamos un poco el señalar lo opuesto. Y bueno, de esta manera los niños se sienten en un lugar seguro, ¿no? Los niños y jóvenes, porque esto yo creo que también es para adolescencia, cuando hay conocimiento de las expectativas, lo que se espera de ellos sienten más seguridad. Entonces, manejo de rutinas, hábitos y demás, y siempre felicitar la parte positiva de lo que se está esperando de los estudiantes. Y el número 8, que no lo puse como 8 porque a mí me parece que es algo que va transversal todos los días, en todo momento, es cumplir todas las responsabilidades que tenemos como una cultura en una institución educativa, ¿no? Esta cultura se da a partir de que todos compartimos valores. Y los valores que se identifican dentro de una cultura donde todo mundo es partícipe, desde docentes, padres de familia, estudiantes, la gente que nos abre la puerta, la gente que nos ayuda con la limpieza, la gente del autobús, todo el mundo somos partícipes, todo el mundo hablamos el mismo idioma de los valores que se hayan acordado y definido, y se hace un ejercicio de cómo se ve y cómo se escuchan los valores. Si hablamos de respeto, cómo se ve y se escucha el respeto. Si hablamos de tolerancia, cómo se ve y se escucha la tolerancia. Entonces es una manera de que todos estemos en el mismo barco, viendo el mismo objetivo, aunque cada uno de nosotros tengamos nuestras diferentes culturas, habilidades y estilos de aprendizaje. Pues eso es todo por mi parte. Estoy para servirles. Muchísimas gracias por estar aquí y pues gracias, Itziar, por esta oportunidad. Axa, muchísimas gracias por tu participación, por la puntualidad también de lo que nos compartes ahora de la inclusión con toda tu expertise. Pues bueno, yo tengo el privilegio de cerrar a partir justamente de las buenas ideas y buenas prácticas que Paloma y Axa nos han compartido ahora. Poco de mi perspectiva también de la educación inclusiva. Fíjense, yo creo que la educación es una prioridad humana. A ver, es un requisito y una condición para desarrollarnos como especie, para procurar la calidad de vida personal y, obvio, la calidad de vida social también. Si pensamos, un consenso universal que tenemos es considerar a la educación como una estrategia primordial. ¿Para qué? Pues para lograr nuestro pleno desarrollo de personalidad. Ya lo decían por ahí, Paloma, el autoconocimiento. Si yo no me conozco, no desarrollo mi personalidad. ¿Cómo la desarrollo? Tal cual es. Y la tengo que promover como es. Y al mismo tiempo, esta parte social en cuanto a convivencia de paz, solidaridad, justicia, respetando la dignidad, la libertad, los derechos del otro, a partir de los míos también. Esta es una perspectiva general de la educación. A ver, educar es cuidar, es alimentar, es conducir, es sacar o extraer de lo que tenemos dentro hacia afuera para mejorar. Esa es, digamos, la esencialidad de la educación. Ahora, tiene muchos apellidos. Uno de sus apellidos, justamente, es la cuestión inclusiva e intercultural. Y Paloma por ahí nos compartía una definición que además complemento. Es incluir, fíjense, yo creo que es caminar hacia la aceptación. Axa también lo decía, hacia el respeto, hacia el acceso a lo que hay en el mundo, hacia la permanencia, hacia la participación, hacia asistir, ayudar, apoyar diversos aspectos donde habitamos como seres humanos. Entonces, en pocas palabras, todos cabemos. Incluir de verdad es acoger al otro como es, como soy, sin juzgamientos. Y a partir de eso, le acompaño
para que cada quien pueda contribuir con quien es, con ese autoconocimiento que de fondo implica justamente la educación, la educación inclusiva. Ahora, ¿a dónde la encontramos? Pues, hombre, a cada quien se le pueden ocurrir muchas más opciones. Yo aquí marco algunas. A ver, la encontramos justamente en esta conciencia de nuestras características humanas. Cada quien con nuestras cadaunadas, cada quien con nuestra personalidad. Cada persona tenemos rasgos específicos que nos diferencian y que a los que es necesario sacarles provecho. Cuando yo como familia, cuando yo como institución educativa permito que el otro exprese esas características, pues le estoy sacando en positivo. Y claro que esa es inclusión, permito ser como es. Eso no significa que dañe al otro, ni mucho menos, justo como lo decía Aksaj en cuestión ética, ¿no? ¿Dónde más la encontramos? Pues en necesidades educativas especiales. Ahí Paloma nos decía, de pronto pensamos que inclusión va solo en ese terreno. Y pues no, hay mucho más, ¿no? Atender la manera en que cada persona aprende y tenemos la capacidad de ajustar los contenidos para que cada persona logre sus propios aprendizajes a partir de sus propias necesidades. Y a veces pensamos que necesidades educativas especiales hablan de discapacidad, a lo mejor trastorno del espectro autista, síndrome de Down, cualquier otra. Pues no, simplemente, por ejemplo, aquellas personas que utilizamos lentes, hombre, o me hacen la letra grande o no veo. Entonces, irme adecuando a esas cuestiones que a veces parecen sencillas y que no consideramos. ¿Dónde más la encontramos? En grupos desprotegidos. América Latina tenemos muchos de ellos. Y aquí, ¿qué podemos hacer? Pues aportar, cuidar, proteger a las personas en situación de vulnerabilidad, como niños, como adolescentes, por ejemplo, en explotación laboral. Simplemente a veces lo contribuyo cuando no lo fomento, cuando no creo en que un niño tenga que trabajar o un adolescente tenga que contribuir económicamente a su casa, ¿no? El niño, el adolescente debe tener su propia etapa, su propio desarrollo con la posibilidad después de que cuando llegue a la adultez, pues entonces sí pueda contribuir como tal, cuando yo no doy dinero en una esquina, sino cuando yo contribuyo para ayudar a que ese niño o ese adolescente en corto pueda lograr algo de lo que es, pues allí justamente también encontramos la inclusión. ¿Dónde más? En la nacionalidad que cada quien tenemos, en la etnia, en el grupo social al que pertenecemos, ¿no? Considerarse como humano antes de tomar en cuenta de dónde viene el otro. Esto es bien importante, de verdad. Sé que todos nos identificamos con alguno de estos. Sin embargo, arriba de esto está justamente el ser humano. Y entonces, antes de tener una nacionalidad, antes de pertenecer a una comunidad, soy humano y como tal me reconozco. Por ahí Aksaj lo mencionó. No tengo que ser amigo de todos, pero sí tengo que tener conciencia de respetar y aceptar a todos. ¿Dónde más puedo ser una persona inclusiva? En una religión. Permitir que cada quien crea, ejerza, escoja una idea de religión, una idea de creencia más allá de lo humano. Donde más, y ya lo mencioné un poco, hombre, también en la cultura, es decir, costumbres, creencias, expresiones artísticas en pintura, en escultura, en teatro, en fin, permitir que eso suceda. Y eso que nos da, que nos aporta, obvio, interculturalidad. ¿Para qué? Para compartirlo con el mundo. El arte nos une, la música nos une, una pintura nos une. Entonces,
ampliemos nuestra visión y nuestra posibilidad. No toda la música me gusta, no todas las pinturas me agradan, no a todas las esculturas les podré encontrar sentido, o a la danza. Sin embargo, seguramente eso lo puedo expresar y lo puedo compartir con otros. Claro, en nuestro ámbito importante, que es la educación no formal, como ya lo planteaba Paloma, desde la familia, donde podemos hacer un sitio, un hueco, ¿no?, para consentir quiénes somos, cómo somos, aceptarnos y tomarnos en cuenta. Justo con la pandemia, esto en algunas familias ha generado en violencia, y en otras lo han tomado justo como oportunidad para desarrollarse. Y en la educación formal, en el aula, ¿no?, quienes nos dedicamos a las instituciones educativas, nos permite lograr acercamiento, y lo decía Akshay, de competencias, es decir, de desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes básicas y profundas que a lo largo de la vida vamos logrando como tal. Ahora, esto, cada quien vaya pensando en dónde más, desde quién es, desde el entorno profesional, social, familiar en el que se mueve, dónde más pueden ejercer esa inclusión. Ahora, hay esta frase que me fascina y que dice: al incluir, te incluyes. Cuando yo excluyo, cuando yo segrego al otro, en algún sentido, también me estoy excluyendo yo. Cuando yo permito que el otro esté, que el otro sea, aunque yo no coincida con sus creencias, con sus valores, con su religión, con su cultura, con su nacionalidad, permito que esté y le respeto por ese simple hecho de ser humano, entonces estoy incluyendo. Y veámoslo justamente de ese lado positivo, por favor. Es decir, en lugar de pensar en segregación o en exclusión, pensemos en inclusión y pensemos en integración. Y esto retomo el octavo punto que Akshay nos compartía a nivel ética. Es decir, atrevámonos a hablar del bien y del mal en inclusión. ¿Por qué? Porque la ética es mi propia moral. Sé lo que está bien, sé lo que está mal, y cómo la impacto o cómo la llevo a los demás. Y esta, evidentemente, es parte de la inclusión, y la podemos poner en perspectiva en estos 4 ámbitos. A ver, primero en el personal. Y algo hablamos de eso. Primero, me siento digno como persona. Me considero y considero al otro por el simple hecho de existir, de que aquí estoy y que además soy alguien íntegro, que me corresponde hacer el bien y procurar ser lo más congruente posible. Aunque también veámoslo desde la perspectiva familiar, y ya nos lo decían Akshay y Paloma. ¿Qué buscamos en la familia para la inclusión? Equidad. Es decir, otorgo con justicia a cada quien lo que va requiriendo. No le compro zapatos a todos, porque no a todos se nos rompen en el mismo momento, o no a todos nos dejan de quedar en el mismo momento. Eso es equidad. ¿A quién le compro zapatos? A quien los necesita. La persona que no los necesita, cuando los necesite, se los podremos dar. Y eso es la familia. Otro punto. Acepto la persona como es. Procuro, fíjense, no querer cambiar al otro porque no me agrada tal o cual de sus rasgos. Que no me agrade no significa que no sean propios, y que lo que yo le tenga que enseñar es a canalizarlos desde una perspectiva positiva. Me pongo desde y lo decía Paloma con la empatía, desde la comprensión. Pienso las razones por las cuales actúa de tal o cual manera y acompaño a la persona con el diálogo. Eso no significa que yo justifique algo que haga mal, sino que le acompaño justamente a que sea mejor.
en el ámbito profesional, ¿qué hago? Pues aquí todos tenemos ya una vocación profesional, seguramente. ¿Qué hago? Me comporto acorde con ella. Quienes ya tienen por ahí una licenciatura, una carrera técnica, pues por ahí nos hicieron prometer un juramento de que la voy a ejercer a partir de lo sano, de lo propio que le corresponde a mi profesión, para que la sociedad, si no lo hago, pues me lo demande, ¿no? Entonces, busco tener también un balance, porque eso es inclusivo para equilibrar lo familiar, lo personal, el trabajo. Hago una planeación y por ahí ya nos lo decía al respecto. Planeo cómo voy a hacer las cosas. En el ámbito de las organizaciones, en el ámbito de las empresas, tenemos que tener conciencia de que puedo contribuir de manera solidaria. Comprendo su razón de ser, respeto sus preceptos. A nivel comunitario, regresándome a la idea de cultura, pues participo. A ver, ¿en qué contribuyo para que mi comunidad sea mejor? Tolero al otro, permito que el otro se exprese para que entonces el otro también permita que yo me exprese, y expresarse no significa que yo maltrate al otro, que yo denigre al otro, no, permito que el otro hable porque yo también tengo esa misma capacidad y ese mismo derecho, y no importa a veces que no haya acuerdos, importa que cada parte exprese lo suyo y se busque un ganar-ganar, y a veces sé que también no siempre vamos a ganar, entonces me permito también que haya a veces un perder, ¿por qué no? No siempre tengo que destacar o no siempre tengo que ganar. Me meto también en cuestión comunitaria, en la legalidad. Cumplo normas nacionales, normas locales, normas familiares, incluso normas personales. Entonces, fíjense toda esta gama de posibilidades que tenemos a nivel ético de la educación. Aquí, para cerrar, les invito a reflexionar justamente cada quien en concientizando dónde pone en práctica la inclusión o dónde necesita ponerla más en práctica. Necesito ponerme en mejora constante, necesito cobrar conciencia de dialogar de manera correcta, primero escuchando y luego hablando, primero pensando antes de actuar. Otra que yo creo que también es muy importante, ¿cómo resuelvo conflictos? ¿Con rapidez o los postergo y nunca los resuelvo? Y entonces ahí pienso que se quedan. Y claro, cuando volteo, ya no le hablo a mi vecino, ya no le hablo a mi primo, ya no le hablo a mi hermano, ya me peleé porque no resolví en su momento. Muy importante. No dejar un conflicto sin resolver, porque es parte de mi propia inclusión y de la de los demás. Hay que establecer lineamientos de convivencia. Hay que educar con ética. Hay que resarcir errores. Cuando me equivoco, yo sé que no es fácil. Sin embargo, si lo pienso, lo asumo, respiro profundo y digo, sí, lo lamento de verdad. La regué, me equivoqué. No voy a buscar la manera de solucionarlo, o voy a buscar la manera de no volver a cometer exactamente el mismo error, sobre todo pensando cuando cometí una injusticia con alguien más. Algo que también comentábamos, evito bajo cualquier circunstancia algún tipo de violencia. No cabe en la inclusión lastimar al otro, ni física ni psicológicamente. En pocas palabras, yo les invito con esta reflexión a que hagan de la inclusión, que hagan de la interculturalidad un estilo de vida. Muchísimas gracias. Devuelvo la palabra a Cari, a Julieta, y les agradezco muchísimo su escucha. Atentas para si hay algo. Claro que sí. Justamente nos pueden ir poniendo por favor en el chat sus preguntas. Bueno, aquí tengo una, la primera. ¿Hasta qué punto
y no sé si quieran poner sus cámaras para la ronda de las preguntas y respuestas, por favor. Y la primera pregunta, ¿hasta qué punto podemos decir que la tolerancia es igual a la inclusión? Si quieren yo respondo esa. A ver, tolerar al otro es permitir por todas que se exprese a partir de lo que necesita. Justamente con el único coto y el único límite que es no te agredo ni física ni psicológicamente. Entonces, la tolerancia no es igual a la inclusión. Parte de la inclusión, ¿sí? Requiere tolerancia para permitir que el otro esté, que el otro se exprese, que el otro exista como tal. Perfecto, muchas gracias, Itziar. Tenemos otra pregunta de Cecilia. ¿Cómo comenzar a vivir la inclusión en una universidad en la que los docentes son ingenieros y no tienen conocimiento sobre ese tema? Está tu micro. Axel, ¿tú te animas o...? Pues sí, yo lo que pensaría, yo creo que es un proceso que todos tenemos que comenzar desde nuestra cancha. Obviamente es un tema que pues recientemente ha sonado más, aunque como bien dijo Itziar, no es algo que se tenga que estar diciendo de que vamos a incluir, pero bueno, yo creo que es un proceso que todas las instituciones tenemos que tener a través de capacitación, porque como bien decimos, ¿qué es la inclusión? Para mí la inclusión es tener voz, es que todos los que estemos invitados a la mesa tengamos voz, ¿no? Entonces, sin importar nada, ¿no? Entonces, a mí me parece que bueno, pues todos, como en el ámbito educativo, a lo mejor desde un inicio tenemos que capacitar a todos en qué significa esto, cómo lo podemos llevar a cabo, cómo podemos fomentar que exista esto en todas las áreas educativas de los países que están aquí, ¿no? No sé, Itziar, si quieres complementar, o Paloma. No, yo coincido plenamente contigo. Por ahí también nos piden alguna fuente de consulta. Zach, si nos puedes compartir por ahí alguna en concreto. Y me meto a la pregunta de cómo impulsar la inclusión cuando no hay corresponsabilidad en las autoridades educativas. Tomémoslo personal. Cuando yo veo que aún no hay colaboración en la entidad educativa y en los miembros, yo lo hago. En lugar de criticar, me pongo con todas estas perspectivas de las que hablamos Paloma, Axac y yo, y lo hago en positivo. Y entonces el ejemplo arrastra. Y por ahí puedo ir marcando la línea. Y por aquí también Karen pregunta cómo hacer que los padres de familia influyan en este proceso. Yo pienso que una de las áreas de oportunidad más grandes que tenemos en educación es justamente la solidez y el impulso y el compromiso que debemos de mostrar y de implementar en las escuelas para padres, ¿no? Creo que desafortunadamente nos encontramos a veces con familias pues que por sus circunstancias personales, por sus circunstancias profesionales, no están involucrados, no están sensibilizados e incluso no están informados sobre estos temas. Entonces sí pienso sin duda que una tarea más que nos corresponde como educadores es acompañar a las familias, es sensibilizar a las familias y también es pues caminar con ellos de la mano, porque de otra forma van a estar muy ajenos a estos temas, no porque quieran, sino porque muchas veces no tienen acceso a la información que requieren para poder involucrarse con estos temas. Bueno, tenemos otra pregunta de Cecilia. ¿Qué tipo de formación se requiere para poder realizar los ajustes curriculares necesarios que aborden la inclusión de estudiantes con discapacidad?
los ajustes curriculares los podemos ver desde la perspectiva de qué tan significativos o no alcanzan a ser, y entonces son significativos sobre todo cuando tengo que hacerlo en contenidos de fondo y me tengo que dedicar de lleno de manera individual a cada estudiante, y no significativos es cuando a lo mejor voy a retomar el ejemplo que les ponía yo lo uso lentes, no alcanzo a ver, entonces siento a la persona más adelante o le doy las cosas impresas más de forma que de fondo como tal, y por ahí lo podemos hacer una breve descripción de eso. Lisbeth nos pregunta, ¿qué puede ser llamado a veces educación inclusiva pero no lo es? Yo creo que algo que estaba yo platicando con incluso alguien que está presentando un trabajo acerca de la inclusión, es el decir, bueno, yo ya incluí a todos en mi colegio, pero no darles, o sea, incluir a alguien, por ejemplo, en silla de ruedas, incluir a alguien que tenga TDA, eso no es inclusión, nada más aceptarlos. Inclusión es realmente hacer algo por ellos, ¿no? Hacer las adecuaciones que requieren, estar presente, escuchar, ¿no? A mí me parece que la inclusión merece el que todos escuchemos sin reaccionar, ¿no? Que creo que eso es cuando ya se pierde la parte de la inclusión. Entonces, a veces decimos, no, mi escuela es inclusiva porque hay alguien que tiene silla de ruedas, pero bueno, ¿qué hacemos por esas personas? Entonces yo creo que por ahí podría ser algo que se llama inclusión y no necesariamente es inclusión. Vanessa nos pone que las felicita a las maestras por su exposición, que siempre es de mucho valor escuchar algo que se escucha demasiado actualmente, como dicen, ¿no? Igualmente, un segundito que ya se me fue el mensaje. Ever también las felicita, y tenemos otra pregunta de Oscar: ¿cuáles serían los pasos para implementar la educación inclusiva en las universidades, estando claro ya de la capacitación? Definitivamente. Pues como comentábamos hace un momento. No, adelante, Itziar, adelante. Adelante, Paloma, mil disculpas. No, pues un poco lo que platicábamos hace un momento, no solamente tiene que ver con la infraestructura, como decía Asha, no solamente implica tener una rampa, poner letras grandes en los textos, en los materiales, implica un trabajo y un esfuerzo mucho más profundo y mucho más de base, desde el diseño curricular, hacer ajustes a los programas, hacer ajustes a las actividades, incluir otro tipo de recursos en las clases, ¿no? A veces no podemos casarnos con un solo recurso, a veces nos sentimos cómodos o nos sentimos familiarizados con solamente las presentaciones de PowerPoint, pero a lo mejor si utilizamos un video de YouTube, estamos llegando no solamente a los alumnos que tienen discapacidad, sino a lo mejor estamos llegando a un alumno que se conecta más con otra voz, con otra cara, con otra imagen, con otra forma de enseñar. Entonces, en la variedad de los recursos, en la variedad de la metodología y en los ajustes a los contenidos y a los objetivos que planeamos desde un inicio, es ahí en donde podemos ir implementando una verdadera inclusión educativa, no solamente en el cascarón, sino una inclusión educativa de fondo. Ay, perdón. Gabriela nos pregunta. Un segundo, ahí complemento gracias, Cari, lo que dice Paloma, en una institución de educación superior tiene que estar una planeación desde arriba, es decir, tiene que bajar de rectorías y de vicerrectorías para empapar o permear en toda la institución a partir de la cotidianidad que Paloma nos plantea. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Itziar, porque muchas estrategias, igual que la internacionalización, o sea, si no está dentro del plan estratégico de la institución, es muy difícil porque se queda en lo que comentaban mis compañeras, o sea, es como de, pues nada más de, pues qué bien, se acepta la gente y hasta ahí, pero no hay una estrategia como tal en donde toda nuestra planeación estratégica incluya,
¿no? A todos, o sea, realmente sea inclusiva. ¿Por qué? Porque te quedas, o sea, y es como siempre también lo decimos en educación en línea, en todo. Si se queda un departamento que nada más va a verificar ciertas cositas, o sea, no logra permearse a todos desde todas las áreas, todos los departamentos, en el día a día, ¿no? En tu discurso general, a veces también unas áreas hablamos de unas cosas, ni siquiera a veces se comprende el concepto de inclusión, o sea, desde ahí tenemos a veces variantes. Entonces, si no hay toda una estructura administrativa, académica, ¿no? En el que tengamos incorporado desde el término hasta la parte práctica y lo hagamos del día con día en nuestra planeación y en todos los lineamientos que tiene la universidad, es muy difícil solo, o sea, aplicarlo cuando ni siquiera en el fondo estamos a veces convencidos, no porque no creamos, sino porque ni siquiera sabemos cómo aplicarlo. Entonces yo estoy de acuerdo contigo, Itziar. Gabriela nos pregunta, muchos docentes cuando llega un niño inclusivo al aula no saben cómo atenderlo porque no están preparados. ¿Cómo debería ser ese proceso de inclusión de los niños con necesidades especiales en las escuelas? Yo creo que una manera es a partir de los puntos que AXAG nos compartió y haciendo una planeación específica para ese niño con algo trascendente. Necesario que los profesores estén capacitados de manera permanente en las diferentes necesidades educativas especiales. Ahora, yo aquí es un punto importante. A veces, como docentes, esperamos que las instituciones educativas pues nos capaciten y a veces no se puede por N cantidad de razones. También hay que buscar de manera autodidacta por nuestra propia cuenta justamente cómo poder hacerlo. Karen nos pregunta, ¿cómo podríamos buscar actividades o dinámicas para implementar estos temas, ya sea como con los docentes y padres de familia? Hay muchísima cantidad de información en la red. Si buscan estrategias, sobran ideas justamente para poder implementar personalmente, familiarmente, educativamente. Hay muchos manuales, como comenta Itziar, muchos manuales diseñados a nivel internacional. Lo importante también es ajustarlos y tropicalizarlo a nuestras necesidades concretas de la institución educativa a la que se quieran aplicar. Raúl, bueno, felicita a todo el panel, información excelente, saludos. Y Susana del Sagrado Corazón nos dice, es hacer conciencia de lo que implica educación inclusiva, es una transformación de todos los actores que están en la escuela y un cambio de mentalidad como tal. Igualmente, Miguel Ángel nos da felicitaciones. Y Dolores, aceptar las creencias como parte de la inclusión, también podemos decir que hay que luchar contra las creencias, perspectivas que nos impiden ser inclusivos en términos de aceptación. Y creo que ya no hay más preguntas, más que felicitaciones. Yo tengo un comentario que no sé si, es que ahora que decía Itziar que en la web existe todo, ya saben que también no todo en la web es confiable, entonces a lo mejor ustedes tengan un tip de qué sí puede ser como confiable o aplicable, ¿no? Porque digo, todo el mundo luego se vuelve experto y opina, pero luego no todo es como tan válido. Entonces no sé qué tengan que comentarnos Paloma o Asa. Claro, bueno, hay buscadores que nos permiten filtrar mucho mejor la información, ¿no? También, por supuesto, hay bases, hay plataformas. En UNIR tenemos la oportunidad de acceder a muchísimos documentos, libros, artículos publicados, arbitrados, ¿no? Claro, como bien dice Julieta, hay que tener cuidado con lo que usamos. Por eso hace un momentito hacía mención. Me parece que una forma de blindarnos un poco es basarnos en información que esté respaldada por grandes instituciones o por instituciones internacionales
que estén, por supuesto, orientadas a la educación. Y bueno, si además tenemos la posibilidad de acceder a una biblioteca o de acceder a una base de datos de una universidad, pues ahí tenemos como mayor tranquilidad de que esa información está mucho más revisada y consensuada y correcta, porque claro, podemos encontrar opinólogos de todos los temas y de pronto no es muy basada en la evidencia científica, entonces sí hay que tener cuidado por ahí. Bueno, tenemos una última pregunta que es de Irma Velázquez. Si se tiene inclusión en la educación, creo que son dos preguntas, ¿se tiene calidad educativa? Mi opinión, sí, porque al final así vivimos, ¿no? Todos somos diferentes, todos tenemos diferentes características y así es el mundo. Entonces, en la medida en que aceptemos y vivamos y yo digo que vivamos y lo respiramos todos los días, yo creo que haremos un mundo mejor. Entonces, a mí me parece que está fuera de, de discusión, es una obligación, a mi parecer. Yo ahí complementaría, yo digo que no es lo único. Yo creo que inclusión debería ser básico en la educación, ¿no? No sé si están de acuerdo, o sea, creo que... mira, ya hay otra pregunta. Yo creo que deberíamos de tenerlo, sobre todo más los que nos dedicamos a educación, como pilar fundamental. Sin embargo, creo que también la calidad educativa tiene que ver con otros rubros, ¿no? O sea, la calidad de tus docentes, de tu planta, o sea, de tus contenidos, de la currícula, ¿no? O sea, creo que también la calidad educativa engloba otros factores relevantes, ¿no? Pero sí que es un factor fundamental para la calidad educativa, yo estoy de acuerdo. Hay ahí una... Tenemos Francisco Javier. Perdón. Exacto. Sí, le pedimos que si nos vuelve a escribir su pregunta, es que luego entre tanta pregunta se va perdiendo el comentario, pero con todo gusto, Francisco, si nos escribes, leemos tu pregunta. Hay una aquí que no sé si sea la tuya, ¿cómo abordarías la discriminación? No, sí esa sí la mencionaste, ¿no? De un adolescente con TEA en un aula de segundos de secundaria. No sé si sea esa o si la leyeron, porque me suena. Yo, si quieren, respondo esa a Francisco y creo que la primera cuestión para pensar en la inclusión y no en la discriminación de un adolescente justo con trastorno del espectro autista es que si él habla, él mismo explique a sus compañeros qué le sucede, qué le pasa, cómo es, cuáles son las características del trastorno del espectro autista y eso generalmente provoca la inclusión. Muchas gracias. Bueno, Scarlett nos pone excelente tema de la inclusión. La verdad que después de enfrentar a la pandemia siento que esto se ha agravado porque hay muchos niños aprendiendo desde casa y pues a veces los papás pierden tanto la paciencia que los bloquean a tal grado que piensan que no son capaces de adquirir el conocimiento y es como dijo la maestra, todos aprenden, pero no es la misma forma. Lenin también nos comenta, hablamos de discriminación, donde hay discriminación, no debería mencionarse ese tema en ningún sistema educativo. Esto solo evidencia que nuestra sociedad, desde su núcleo generatriz, la familia, está bien diseñada, pero mal construida. Allí se debe trabajar. ¿No lo creen así? ¿Pero cómo? Una vez más del tema y de manera personal, siendo incluyentes. En lugar de hacer crítica o juzgamientos al otro, volverme del lado positivo, como les decía yo, y una persona que incluye, una persona que integra, y entonces esa ejemplaridad y esa congruencia de vida va haciendo que los demás la vayan siguiendo. Además de hablando y capacitando y promoviendo estas ideas.
Pues si no me equivoco, creo que ya no tenemos más preguntas, Sí, sino yo agradecimientos. quisiera agradecer principalmente a todos ustedes que se conectaron en este panel, agradecer por supuesto a nuestra directora del área de educación, Itziar Subillaga, y por supuesto a nuestras coordinadoras, excelentes, siempre compartir con ustedes, un gusto, siempre todos aprendemos, de todos ustedes también, exalumnos, prospectos, nuevos alumnos, interesados en esta temática, ¿no? Siempre tan diversa, tan importante, que parece que se va avanzando y creo que todavía nos falta mucho y hay grandes retos por cumplir, pero que también nos da para seguir debatiendo y aplicando en todas nuestras instituciones y en todos nuestros lugares, no solo de trabajo, sino también donde vivimos y en esta sociedad. Muchísimas gracias y que tengan muy buenas noches. Cualquier cosa, estamos siempre a sus órdenes, ahí en nuestros correos y con nuestros datos. Gracias.